Hola, mi nombre es José Giovanni Rojo Torres y soy de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Y les voy a presentar la obtención de energía de la glucosa por el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es otra ruta metabólica en donde el dióxido de carbono que entra en el interior de las plantas a través de uno de los poros llamados estomas se difunden hacia los cloroplastos. Este es el sitio que se encarga de producir la reacción del ciclo de Calvin, donde se sintetiza todo el azúcar que se ha consumido, donde los átomos de CO2 se fijan y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos, en el cual es estimulado por el ATP y NADPH, que provienen de las reacciones luminosas que ocurren en la membrana mitocondrial, de las reacciones que ocurren en el estoma, en el espacio interior de los cloroplastos. Aquí tenemos un diagrama donde dice el CO2 es introducido y sale 3PGA, después G3P, que se sintetiza en azúcar, y RVP, donde sigue el ciclo para generar NADP y ADP. También esto se hace a través de la luz, que aquí sería el amarillo, de la luz en de los cloroplastos para generar oxígeno, y estas son las reacciones de la fase luminosa, donde también necesita H2O, o sea, agua, para generar NADPH y ATP, que se vuelve a introducir en el ciclo. Y todo esto ocurre durante la membrana externa. Bueno, aquí esto de la forma verde es la tilocoide, que sería este espacio de aquí. La grana, todo estos como apilados. El estoma es todo lo blanco. La membrana externa es la línea azul. Y la membrana interna sería la raya roja. Aquí es donde ocurre todo el proceso que acabamos de describir. Las reacciones se pueden dividir en 3 etapas principales: la fijación de carbono, reducción y regeneración de la molécula de partida. Entonces, aquí, en la primera etapa, la fijación de carbono, una molécula de CO2 se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, la ribosa 1.5 bifosfato o RVP. Se produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, y en el que se hace ácido 3-fosfoglicerato o 3PGA. Estas reacciones se catalizan por las enzimas de RVP, carboxilasa y oxigenasa o rubisco. En la segunda etapa de reducción, el ATP y el NADPH se utilizan para convertirse en las moléculas de 3PGA. Una molécula de azúcar de 3 carbonos, o también el gliceraldehído 3-fosfato o G3P, es donde ocurre la llamada reducción, porque el NADPH debe tomar sus electrones y donarlos para reducir un intermediario de 3 carbonos para así formar el G3P. Y por último, en la tercera etapa de regeneración de la molécula, algunas de las moléculas de G3P se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerarse el receptor de RUP-P. En esta regeneración se necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones llamadas secuencia desordenada de carbohidratos, en donde una molécula de G3P contiene 3 átomos de carbono fijo, por lo que toma 2 G3P para formar una molécula de glucosa de 6 carbonos. También se necesitan 3 vueltas al ciclo de Calvin para poder crear una molécula de G3P que puede salir del ciclo para formar una glucosa. Un ejemplo sería, se necesitan dar 6 vueltas al ciclo de Calvin con 6 CO2 para 18 ATP y 12 NADPH producidos, en donde sale solo una molécula de glucosa a partir de 6 vueltas al ciclo de Calvin. Aquí podemos ver todo el ciclo de lo que acabamos de explicar, de la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Y todo esto pertenece a las rutas metabólicas.